Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar acerca de unas revueltas que ocurrieron tras la muerte de Stalin, en las que incluso la CIA reconocía que el pueblo estaba con el hombre de acero. Bueno, este guión ha sido posible en gran parte a la consulta que han hecho unos camaradas en un fondo de documentos desclasificados por la CIA. Concretamente han utilizado una serie de documentos desclasificados en 2016, ya que en esa época hubo una gran apertura de los archivos de la CIA, sobre todo unos referentes a Stalin y a la Unión Soviética. De hecho, os vamos a dejar por aquí abajo en la descripción el enlace a esos documentos de la CIA para que podáis comprobarlo por vosotros mismos, para que podáis analizarlo y ver qué es lo que vamos a decir aquí. Bueno, pues que no lo decimos nosotros porque seamos comunistas, sino que lo decía también la CIA. En este vídeo vamos a ver qué ocurrió tras la muerte de Stalin, tras ese 20 Congreso y cómo hubo una respuesta por parte del pueblo soviético que no estaba de acuerdo con lo que querían imponer Khrushchev y su camarilla, sino que esa gente estaba pues apoyando todo el proceso que había llevado a cabo Stalin y que tras la muerte de este querían seguir reivindicándolo y continuar ese legado revolucionario mientras que estos lo impidieron. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis sobre qué supuso la muerte de Stalin y luego vamos a ir concretamente a analizar el caso que tratan los documentos de la CIA sobre esas revueltas que se produjeron en Georgia. Bueno, como todos sabéis, tras la muerte de Stalin se celebra ese 20 Congreso del PQS en el que se realiza el informe secreto y comienza esa etapa conocida como la desestalinización, en la que empiezan a tirar toneladas de mentiras sobre el legado de Stalin. Khrushchev quiere enterrar políticamente a Stalin y, pues, entre otras cosas, pronuncia ese famoso discurso secreto lleno de mentiras, que ya ha sido más que desmentido por multitud de historiadores, y entonces, a partir de entonces, ha querido dar una imagen de Stalin, ya no desde el punto de vista de los países capitalistas, sino de los propios revisionistas de la Unión Soviética, como de que Stalin fue una figura mala, una figura que hizo pues una serie de desmanes, etcétera, para poder ellos cimentar el poder en el que se quedarían Khrushchev, su camarilla y lo que ya es la Unión Soviética revisionista, que abandona cualquier legado revolucionario, abandona el socialismo y empieza a restaurar poco a poco el capitalismo, porque sí, exactamente, amigos míos, nosotros consideramos que el capitalismo en la URSS empieza a implantarse tras esa muerte de Stalin, y incluso ya en el 19 Congreso Stalin pierde un poco el poder, pero bueno, sí que es verdad que tras el 20 Congreso se formaliza y empieza esa debacle hasta Khrushchev. Es una larga agonía del sistema socialista por una traición de unas camarillas que lo que querían era burocratizar el partido para mantenerse ellos en el poder. Bueno, tras la muerte de Stalin y posteriormente también el asesinato de Beria, del cual tenemos un vídeo en este canal por si queréis verlo. Beria era una figura que quería continuar un poco el legado de Stalin, pero también esta camarilla acabó con él. Se empieza a implantar lo que es el capitalismo de Estado dentro de la Unión Soviética. Se pasa a un periodo en el que se fomenta ese social imperialismo, en el que pues se empiezan a realizar, por ejemplo, las invasiones de Checoslovaquia, las de Afganistán, todo el trato colonial con Cuba, etcétera. Empieza a abandonarse esa senda de progreso y empieza a comportarse la Unión Soviética como un país capitalista más, prácticamente. Como hemos dicho, en 1956 se produce ese 20 Congreso en el que se defenestra a Stalin, y la población de la Unión Soviética ante esto no se quedó callada, sino que obviamente se sublevó en ciertas partes porque no quería que se produjera ese cambio. Muchísimos obreros y campesinos estaban más que agradecidos a lo que había sido el régimen soviético bajo el liderazgo de Stalin, esa defensa de la patria durante la Segunda Guerra Mundial, la profundización en el socialismo, etcétera, y cuando veían que todo eso iba a caer, muchos no se quedaron de brazos cruzados. Obviamente, pues Khrushchev y compañía tenían el poder y podían acallar como hicieron este tipo de revueltas. En un futuro hablaremos largo y tendido sobre el 20 Congreso, haremos un vídeo especial y comentaremos cómo es todo ese proceso de desestalinización, pero para hacernos una idea, antes de que entremos con el archivo de la CIA y lo que cuenta que ocurrió en la Unión Soviética,
vamos a ver un poco cómo se desarrolló. Vamos a ver un poco qué consecuencias trajo. El proceso de desestalinización no fue una cosa inmediata de un día para otro, sino que empezó poco a poco. Por lo tanto, aún seguía habiendo ciertas reminiscencias del régimen. Obviamente no se cambia de régimen de un día para otro, sino que es un proceso. Pero poco a poco la propia población soviética empezó a notar cómo se iba dejando de lado el legado de Stalin, cómo se iban implantando ciertas políticas antisocialistas y antipopulares. Por ejemplo, en 1962 hubo un estallido por cuestiones económicas, como fue la masacre de Novocherkassk en 1962, de la que podríamos hablar también otro día, o el propio levantamiento que vamos a hablar hoy. A nivel internacional también se notó esta desestalinización en la que se rompió con distintos partidos comunistas que seguían esa senda revolucionaria, como podría haber sido el caso de Albania o como fue también, por ejemplo, el caso de China en esa época, aunque China luego fuera casi igual de revisionista o más, en ese momento sí que seguía reivindicando la figura de Stalin y obviamente desde esa visión de la Unión Soviética revisionista esto no se podía permitir y cortaron distintos lazos con ellos. De hecho, también esto se pudo ver en Occidente como a raíz de esa deriva aquí empezaron a surgir cosas como el eurocomunismo, etc. Otro cambio importante, por ejemplo, fue el cambio de la ciudad de Stalingrado en 1961 a Volgogrado. Bueno, si os está gustando este vídeo, antes de que entremos en el tema de la CIA, que sé que es lo que os va a interesar a muchísimos de vosotros, os recordamos que podéis suscribiros, podéis seguirnos y eso nos ayuda muchísimo a crecer en el canal y a seguir trayendo vídeos como estos. Son vídeos que, como veréis ahora, requieren escarbar en documentos y en archivos desclasificados que no son muy fáciles de encontrar muchas veces. Y sobre todo luego hay que traducirlos, hay que redactar, etc. Así que bueno, si queréis apoyar este canal y a todos los que estamos detrás de él, pues agradecería que os suscribierais, que dierais like y que compartáis este vídeo, sobre todo para todos aquellos que criminalicen la figura de Stalin y que puedan ver con este vídeo cómo el pueblo estaba con Stalin. Vamos a entrar ya de lleno en materia y vamos a ver cómo esa visión occidental de que la población estaba subyugada por Stalin y que no quería saber nada de él y que era un tirano no tiene nada que ver, y uno de los mejores ejemplos es este de esas revueltas que se produjeron en Georgia y además lo vamos a ver de la mano de un informe de la CIA, que yo os voy a ir contando y que, como hemos dicho antes, podéis ver en la descripción del vídeo ese enlace por si queréis comprobarlo vosotros mismos. El informe de la CIA dice lo siguiente, hace un informe sobre los disturbios de Tiflis, la ciudad de Georgia, de marzo de 1956 y las reacciones georgianas al aniversario de Stalin de marzo de 1957. El informe nos habla que, de acuerdo con esa costumbre que había en el pueblo soviético, la mañana del 5 de marzo de 1956, el aniversario de esa muerte de Stalin, varias delegaciones de estudiantes llegaron a una estatua que se encontraba en Tiflis a colocar coronas de flores, como venían haciendo desde la muerte de Stalin tradicionalmente. Esta estatua ya se encontraba rodeada por guardias de la milicia desde bien temprano para intentar evitar que se produjeran esas aglomeraciones. De hecho, también estaban bastante alejados de la estatua y no dejaban que los estudiantes se acercaran para intentar evitar que se pusieran a dar discursos debajo de la estatua, que intentaran hacer algún tipo de declaración. Tras intentar acercarse, vieron que la orden era firme, que los guardias no iban a dejarles y se disolvieron por la población. De hecho, circularon informes de que lo más probable es que esa reunión conmemorativa frente a la estatua de Stalin en Tiflis hubiera sido prohibida por las autoridades. Ese mismo día, por la tarde, varias multitudes comenzaron a dirigirse al sitio de la estatua para protestar contra estas órdenes oficiales de no poder hacer conmemoraciones en la figura de Stalin. Al final de la tarde, los guardias desaparecieron repentinamente y el escenario frente a la estatua fue ocupado por oradores estudiantiles que elogiaron a Stalin. Es decir, ante tal avalancha de gente, pues los guardias se fueron y los estudiantes empezaron un poco a hacer lo que querían hacer. Y junto a esos estudiantes había un montón de obreros, de campesinos y de distinta gente de la ciudad de Georgia. En estos discursos se dedicaron a elogiar a Stalin, a su papel como dirigente de la revolución y del proceso socialista, y hicieron discursos contra ciertos gobernantes soviéticos como Khrushchev o Mikoyan, los cuales los estudiantes argumentaban que se oponían a Stalin y que usaban la excusa del culto a la personalidad porque para poder menospreciar la personalidad del líder y la gente que la apoyaba. Esto ya contradice cualquier discurso anticomunista en el que dice que la gente iba a adorar a Stalin porque les obligaban. Aquí es al revés, o sea, están
impidiéndoles poder hacer ese homenaje a un gran dirigente. Tenemos que pensar también que la época en la que se vivió esto, la mentalidad de la gente era distinta y que era muy normal tener retratos de los líderes de tu país, etcétera, y esto ocurría por todas partes. Y que no era Stalin obligando a la gente porque Stalin ya estaba muerto, sino que era el gobierno revisionista impidiendo que fuera la gente a manifestarse en pro de Stalin. Hay que recordarlo porque aquí la gente estaba jugándose la vida, y de hecho veremos cómo hubo gente que fue incluso detenida, para poder conmemorar esa muerte de Stalin y hacerle el homenaje al hombre de acero, al gran dirigente de la Unión Soviética. Los discursos continuaron hasta las 2 de la mañana y cada vez contenían críticas más fuertes hacia el gobierno y cada vez elogiaban más aún a Stalin, y estaban prácticamente diciendo que lo que estaban haciendo de prohibirlo y de que habían hecho por la mañana era un insulto a la memoria de Stalin. De hecho, a las 2 de la mañana una mujer georgiana, todo esto son datos del informe de la CIA, que era una viuda de un héroe de la Unión Soviética que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, subió a una plataforma a anunciar que la reunión se iba a aplazar. Sin embargo, exhortó a la multitud a volver a reunirse a las 6 de la mañana para detener el trabajo al día siguiente y demostrar un homenaje real a Stalin, como no les habían dejado hacer esa mañana. Al final de la reunión también se informó de que se había establecido un comité de la Georgia Libre formado por estudiantes de la Universidad de Tiflis, y se dejó una guardia de honor de estudiantes alrededor del monumento para evitar que vinieran las fuerzas del gobierno soviético a retirar todas las flores y todos los retratos, etcétera, que habían depositado junto a la estatua. 6 de marzo, al día siguiente, a las 10 de la mañana, grandes multitudes de jóvenes y de adultos acudieron de todas partes de la ciudad a esta estatua portando retratos de Stalin. Había una atmósfera festiva de celebración, todas las casas y los escaparates de los comercios tenían retratos de Stalin, y los manifestantes se volvieron a manifestar otro día más hasta tarde, cuando la multitud se volvió muy densa y esta se dividió y se concentró, por un lado, en la estatua de Stalin y por otro lado en la plaza central de Tiflis. De momento tenemos como esas dos manifestaciones o esas dos reuniones paralelas, en la estatua de Tiflis y en la plaza central. En ambas pues se empiezan a hacer discursos, se empieza a elogiar al líder, a criticar al gobierno, etcétera, como se venía haciendo ya desde el día anterior. De hecho, por ejemplo, aparece un miembro de un kolhos de 70 años que habló sobre la pobreza que había en su asentamiento. Un inválido de la guerra dijo que Stalin había sido su motivo para ir a luchar contra los nazis y que ahora querían borrar su memoria. Y como el día anterior, Khrushchev y Mikoyan fueron el blanco de todas las difamaciones. De hecho, una niña de 10 años recitó un poema que terminaba con las palabras: los sabios se quedan en la tierra y los tontos en el Kremlin. Mientras tanto, también se detuvo el tráfico, se instalaron altavoces en vehículos y pedían al resto de la gente a que se uniera a la manifestación. Al día siguiente, el 7 de marzo, los manifestantes marcharon hacia el barrio armenio y el barrio de los 26 comisarios, encabezados por un trineo, como una carroza, ¿no?, que contenía caricaturas de Khrushchev, el cual aparecía representado como un cerdo. Se difundió el rumor de que el vicepresidente chino, el mariscal Chute, había llegado a Tiflis, por lo que se anunció que la manifestación se dirigía hacia la residencia oficial, la antigua residencia de Beria. Y unas 50.000 personas marcharon hacia allí, encontraron el lugar rodeado por guardias militares ya armados con ametralladoras, y eso estaba fortificado, obviamente, para que no pasara nada. Tras estar demandando al mariscal chino que se pronunciara, tras 3 horas, el mariscal chino apareció en el balcón acompañado por distintos miembros del gobierno georgiano. Fue recibido con gritos de "Viva Lenin y Stalin", y uno de los manifestantes leyó una nota en la que protestaba contra esa denigración de Stalin instigada por Khrushchev. El mariscal ruso Chuten contestó en un ruso bastante malo, prometiendo que la línea de Lenin y Stalin continuaría, y aseguró que Vasily Stalin, el hijo de Stalin, que le habían preguntado dónde estaba, decían que estaba seguro en un lugar en China. Tras recibir una nota de protesta para que se le hiciera llegar a Mao Zedong, el mariscal chino pidió a la multitud que se dispersara y regresara al trabajo. Mao Zedong, que en esa época, aunque luego cayera en unas posturas terribles, sí que mucha gente percibía que continuaba en la misma línea que Stalin, aunque obviamente no lo hiciera, pero bueno, era un poco la percepción que había, y por eso lo veían como que hacer llegar el mensaje a Mao
pues valdría de algo para continuar esa línea de Lenin y Stalin. Los manifestantes, como decíamos, pues volvieron bastante contentos al centro de la ciudad y empezaron a entrar a instituciones a obligarles a poner los cuadros de Stalin. De hecho, se subían a las fachadas y colgaban de ellas cuadros de Stalin, de instituciones del gobierno, ¿no? De hecho, incluso entraron en el cuartel general militar que había en la ciudad para poner fotos y retratos de Stalin por todas partes. Se decoraron también en los edificios del Comité Central y del MVD, que era el Ministerio de Asuntos Internos de la Unión Soviética, que sería el sucesor de la NKVD. Continuamos y el 9 de marzo, en el aniversario del funeral de Stalin, se recordar, un día fue la muerte y al cabo de los días se realiza el entierro, el funeral. Los periódicos locales publican biografías de Stalin y la radio pidió colgar banderas negras por todas partes en señal de luto y respeto al líder. Estas medidas oficiales intentaban contener un poco a la población, hacerse ver como que reconocían ese luto y ese homenaje a Stalin. Sin embargo, a la población no les pareció suficientes y el secretario del Comité Central Georgiano, al intentar comunicarse con la multitud, fue abucheado y recibido a los gritos de traidor. Más se le exigió la renuncia. Esa misma noche se anunció que habían recibido mensajes de apoyo desde las universidades de Moscú, de Leningrado y de Kiev, que eran prácticamente las 3 ciudades más importantes de la Unión Soviética, lo cual generó un gran entusiasmo porque la gente se veía apoyada, obviamente. Y decidieron mandar un mensaje al Kremlin exigiendo la destitución de Khrushchev y la independencia de Georgia. Se redactó además una lista para un gobierno provisional georgiano y un grupo se dirigió a la oficina de correos para enviar los telegramas. O sea, dijeron, con esto que está haciendo con la Unión Soviética, nosotros mejor fuera. Sin embargo, cuando se acercaron a la oficina de correos, se escucharon ráfagas de ametralladora cuando un grupo intentó acceder a la estación de transmisión que se encontraba en el tercer piso, transmisión de televisión. Hubo muertos y varios heridos y cogieron varias ropas, camisas de la gente que había sido herida o asesinada y se las llevaron a la estatua de Stalin para ponerlas ahí como protesta y como homenaje a esa gente que acaba de dar su vida por prácticamente reivindicar a Stalin. Inmediatamente la ciudad fue tomada por los militares, aparecieron tanques y rodearon la ciudad y la división georgiana que estaba estacionada en Gori fue sitiada y aislada. Se formó un cordón por las tropas y abrieron fuego. Muchas personas se escondían y fueron alcanzadas por el fuego cruzado. Otros que resistieron fueron arrojados al río. Bueno, y la viuda esa de la que hablamos antes, que su marido murió siendo un héroe de la guerra de la Unión Soviética en la Gran Guerra y que decía que se había alistado su marido por Stalin y esa defensa del socialismo, pues en medio de esta revuelta se cubrió con un retrato de Stalin y tras negarse a mover fue bayoneteada por los soldados. A las 2 de la mañana del 10 de marzo por la radio se anuncia la ley marcial alegando que paracaidistas estadounidenses, o sea, ojo, habían intentado organizar los disturbios. Patrullas de tanques y soldados llenaron las calles y cualquier intento de discurso fue reprimido por la fuerza. Todos los organizadores fueron condenados a penas graves, pero muchos de ellos sí que es verdad que meses después se les redujo a intento de rebelión o vandalismo y las sentencias se redujeron normalmente a 1 o 2 años. Vale. Al cabo de un año, cuando volvió a llegar la fecha, en marzo de 57, se situó ya desde el principio una milicia montada cerca de esa estatua, la cual permitieron que se colocaran ofrendas florales, pero prohibió todo tipo de congregaciones. Pequeños grupos de estudiantes intentaron reunirse, pero fueron ahuyentados. Y bueno, pues se intentó llevar a cabo el día con mayor normalidad, pues y con el recuerdo de la represión brutal por parte de las fuerzas de Khrushchev por reivindicar a Stalin. Porque esto no hay que recordarlo, es que todo esto es porque reivindicaron a Stalin y porque no estaban de acuerdo con la deriva que estaba tomando la Unión Soviética. Tras esto se necesitaron años, si no décadas, de adoctrinamiento, de represión, etcétera, para que la población soviética aceptara el proceso de desestalinización. Esto causó que entre 1956 y 1961 el gobierno no se pudiera declarar abiertamente en contra de la figura de Stalin. Tras esto, bueno, se produjo una desestalinización a niveles de prohibir sus obras, cambiar el nombre de Stalin por el del partido cuando quieran reivindicar cosas o por el de la Unión Soviética e intentar barrer a un lado toda la figura de Stalin. Pero esto obviamente tuvo, como hemos visto en este caso,
su respuesta por parte del pueblo. Así que bueno, hemos visto como uno de los ejemplos, hay más y más adelante haremos vídeos sobre otro tipo de sucesos en los que el pueblo soviético o ciertas figuras o grupos de gente se rebelan contra esa Unión Soviética revisionista reivindicando lo que había antes. Porque claro, es que desde fuera es muy fácil hablar sin conocer y empezar a esparcir ese paradigma anticomunista que lo único que hace es hablar en términos de blanco-negro, de que Stalin era malo y obligaba a la gente a ir con su retrato como si fuera esto Corea del Norte, cuando se ve perfectamente que esto no era así. De hecho, Stalin estaba en contra de que se produjera ese culto a la personalidad. Stalin estaba en contra de que se produjera esa concentración de poder por parte de esa camarilla e intentó hacer una reforma democrática 2 veces. Stalin estaba en contra muchas veces de incluir su nombre para darse méritos. De hecho, hay evidencia de que ha hecho a la gente rehacer discursos en el momento en el que se ponían pelotilleros con él y decir, mira, aquí donde has puesto a Stalin, cámbialo por la Unión Soviética, por el pueblo o por el partido, porque eso yo no lo hice. O porque yo no considero, o sea, Stalin no consideraba que tuviera que ser así. Entonces, claro, la gente pinta a Stalin como un tirano terrible, pero luego, como hemos visto aquí, la propia CIA nos dice cómo el pueblo estaba del lado de Stalin. Y es que hay más documentos de la CIA muy interesantes. Hay otro documento de la CIA en la que se asegura que Stalin no era esa figura totalitaria que controlaba todo, sino que dentro de la Unión Soviética había un liderazgo colectivo. Eso lo dice un documento de la CIA, que otro día podemos ver. Si queréis buscarlo, bueno, pues lo podemos, me lo podéis pedir cuando queráis, que os lo paso. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, podéis compartir este vídeo, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo de Formación Comunista.